Mi hermana me escupió en la cara. Entonces el magnate dijo, «Hazle eso otra vez a mi mujer y te destruiré». El silencio se apoderó del salón mientras todos los invitados a la fiesta de cumpleaños de mi padre quedaban paralizados. Juana, mi hermana mayor, me miraba con odio. Su saliva aún resbalaba por mi mejilla. Detrás de mí, Alejandro, el magnate inmobiliario más poderoso de la ciudad, y ahora mi esposo, avanzó colocándose a mi lado. Su rostro normalmente calmado se había transformado en una máscara de furia contenida. «Detente ahí». Antes de la revelación más impactante de esta historia, hipea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hipear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. Nadie se atrevió a moverse. Mis padres, sentados en la mesa principal, parecían estatuas. Mi padre con la boca entreabierta y mi madre sujetando tan fuerte su copa de vino que pensé que la rompería. Mi hermana, recuperándose de la sorpresa inicial por la intervención de Alejandro, soltó una risa forzada. ¿Tu mujer? ¿Está arribista? Vamos, todos sabemos que solo está contigo por tu dinero. Se giró hacia los invitados buscando apoyo, pero solo encontró miradas incómodas. Entonces hice algo que nadie esperaba. Sonreí, limpié lentamente la saliva de mi cara con una servilleta y levanté mi copa. Soy Camila Vázquez, tengo 28 años, y hasta hace 3 años era la hija invisible de la familia. Mientras mi hermana Juana brillaba como exitosa abogada corporativa, yo luchaba como asistente administrativa en diferentes empresas, siempre a la sombra de sus logros. Mis padres, Roberto y Carmen, nunca ocultaron su preferencia por ella. Pagaron su universidad completa y su apartamento, mientras a mí me dijeron que debía valerme por mí misma. Cuando conocí a Alejandro Montero trabajando como su asistente temporal, nunca imaginé que este hombre, 15 años mayor que yo y dueño de un imperio inmobiliario, se fijaría en mí más allá de mi capacidad profesional. Lo que mis padres y mi hermana no sabían era que en estos 3 años yo había pasado de ser una simple asistente a convertirme en la esposa del hombre más rico de la ciudad, y lo que estaba a punto de ocurrir en esta fiesta cambiaría nuestras vidas para siempre. Fue idea de Alejandro asistir a la fiesta de cumpleaños de mi padre. Llevábamos casados 6 meses, pero había mantenido nuestro matrimonio en secreto de mi familia. No por vergüenza, sino porque conocía perfectamente cómo reaccionarían. Mi hermana, quien siempre me había tratado como una inútil, no podría soportar que yo hubiera triunfado donde ella había fracasado tantas veces, buscando un hombre rico que nunca llegó. Mis padres, quienes siempre me habían considerado la hija decepcionante, seguramente intentarían aprovecharse de mi nueva posición económica. La expresión en la cara de todos cuando entramos juntos al salón de eventos fue impagable. Alejandro, con su traje hecho a medida y su presencia imponente, saludó cordialmente mientras me sostenía del brazo. Escuché los murmullos inmediatos. ¿Ese es Alejandro Montero? ¿Qué hace con Camila? Mi madre casi corrió hacia nosotros, transformando su habitual desinterés en una sonrisa deslumbrante. Camila, cariño, no nos dijiste que vendrías acompañada, y menos por el señor Montero, dijo con voz melosa. Sus ojos calculadores iban de Alejandro a mí, tratando de entender la situación. Señora Vázquez, un placer conocerla finalmente, respondió Alejandro con educación, pero frialdad. Lamento que su hija no les haya informado antes, pero hemos estado muy ocupados desde nuestra boda. La palabra boda cayó como una bomba. Mi padre, que se había acercado, casi se atraganta con su bebida. Mi madre palideció, y mi hermana, quien estaba a unos metros conversando con unos invitados, giró tan rápido que derramó su champán. ¿Boda?, tartamudeó mi madre. ¿Cuándo? ¿Cómo? Hace 6 meses, respondí con calma. Una ceremonia íntima en Maldivas. Mi hermana se acercó como un huracán. Su cara estaba roja de rabia. «Debe ser una broma», dijo con desprecio. «¿Tú casada con Alejandro Montero? Por favor». Alejandro la miró fijamente, con esa mirada que hacía temblar a sus competidores en las reuniones de negocios. «Sí, su hermana es ahora Camila Montero. Deberías felicitarnos». La tensión aumentaba por minutos. Mis padres intentaban procesar la información, mientras trataban desesperadamente de mantener la compostura frente a los invitados. Mi padre, siempre preocupado por las apariencias, propuso un brindis para celebrar la sorpresiva noticia, aunque sus manos temblaban al levantar la copa. Durante la cena, mi hermana no dejó de lanzar comentarios venenosos. Así que asistente a esposa.
¡Qué ascenso tan rápido!, dijo mientras cortaba su carne con fuerza innecesaria. Siempre fuiste buena para agradar a los jefes. Alejandro respondió antes que yo. En realidad, Camila ahora dirige la fundación de nuestra empresa. Ha implementado programas de vivienda social que han beneficiado a más de 500 familias. Vi cómo mi hermana apretaba los dientes. Era cierto. Después de casarnos, Alejandro me había animado a usar mi experiencia administrativa para algo que me apasionara. La fundación había sido mi proyecto personal, algo que me llenaba de orgullo. Pero el momento que desencadenó todo ocurrió cuando mi padre, ya afectado por el alcohol, me llevó aparte. Su cara, normalmente desinteresada cuando se trataba de mí, ahora mostraba una sonrisa calculadora que me revolvió el estómago. «Camila, hija», dijo en voz baja, «debiste habernos contado sobre tu matrimonio. Tu madre y yo estamos pasando por dificultades económicas. La hipoteca, ya sabes. Quizás podrías hablar con tu marido». Sentí una punzada de dolor, pero no de sorpresa. Ni siquiera en este momento podía verme como su hija, solo como un medio para obtener dinero. «Papá, durante años apenas me llamabas. Cuando perdí mi trabajo y te pedí ayuda, me dijiste que no tenías dinero, mientras pagabas el máster de Juana en el extranjero». Su cara cambió. «Eso fue diferente. Tu hermana tenía potencial, ella. ¿Y yo no?», lo interrumpí. No alcanzó a responder porque Juana se acercó, evidentemente molesta por vernos hablar. «¿Qué tanto secretean?», preguntó con suspicacia. «Papá me está pidiendo dinero», respondí con honestidad. La cara de mi hermana se deformó de rabia. «Por supuesto. Ya están viendo cómo aprovecharse. Típico de ti, Camila. Siempre la víctima que ahora tiene un magnate que la rescató». «Juana, por favor», intentó calmarla mi madre, consciente de que algunos invitados nos observaban. «No, estoy harta», continuó mi hermana, subiendo el tono. Siempre la pobre Camila. Mientras yo me mataba estudiando, ella se dedicaba a cazar millonarios. Y ahora viene a restregárnoslo en la cara. «Nunca te he restregado nada», respondí manteniendo la calma. «De hecho, apenas nos hemos visto en 3 años. Porque estabas muy ocupada metiendo a un viejo rico en tu cama», gritó Juana. Alejandro apareció a mi lado. Su cara era una máscara de frialdad. «Creo que es momento de que moderemos el tono, ¿no cree, señorita Vázquez?». Mi hermana, fuera de sí, me apuntó con el dedo. «Tú no eres nadie. Solo eres una arribista que tuvo suerte». Y entonces ocurrió. Mi hermana me escupió directamente en la cara. Un acto tan inesperado y humillante que el salón entero quedó en silencio. Sentí la saliva caliente deslizarse por mi mejilla mientras la vergüenza me invadía. Fue entonces cuando Alejandro dijo aquellas palabras que marcaron un antes y un después. «Hazle eso otra vez a mi mujer y te destruiré». No era una amenaza vacía. Conocía a mi marido lo suficiente para saber que cuando prometía algo, lo cumplía. Mi hermana, sin embargo, no lo conocía, y su sonrisa burlona mostraba que no tomaba en serio sus palabras. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo no necesitaba que Alejandro me defendiera. Durante estos años no solo había ganado confianza, sino también conocimiento. Sabía exactamente cómo mi hermana había conseguido su puesto en aquel prestigioso bufete de abogados, y también conocía los secretos financieros de mis padres. La fiesta terminó abruptamente después del incidente. Alejandro y yo nos marchamos mientras mis padres intentaban desesperadamente disculparse, más preocupados por mantener una conexión con el magnate que por el trato que había recibido su hija. En el auto, Alejandro tomó mi mano. «¿Estás bien?», preguntó con genuina preocupación en su cara. «Lo estaré», respondí, «pero creo que es hora de que mi familia aprenda algunas lecciones». Mi esposo sonrió. Esa sonrisa que pocos conocían, la que mostraba al hombre estratégico detrás del empresario. «Estoy contigo en lo que decidas, amor. Nadie trata así a mi mujer», asentí, mirando por la ventana cómo nos alejábamos de la casa de mis padres. La humillación dolía, pero había algo más fuerte creciendo dentro de mí: la determinación. Mi hermana acababa de cometer el peor error de su vida, y pronto lo descubriría. El lunes siguiente, mientras revisaba los nuevos proyectos de la fundación en mi oficina, recibí 3 llamadas de mi madre que ignoré deliberadamente. La cuarta vez, Alejandro entró y me miró con una ceja levantada. «Tu madre parece desesperada», comentó, mostrándome su teléfono donde también aparecían llamadas perdidas de ella. «Seguramente quiere disculparse para asegurarse de que el dinero del magnate siga fluyendo hacia ellos», respondí con amargura. «Nunca les importé hasta que me casé contigo». Alejandro se sentó en el borde de mi escritorio. Su cara mostraba la misma expresión que tenía cuando analizaba un negocio complicado. «¿Qué quieres hacer realmente, Camila? Conoces mi posición. Puedo hacer que tu hermana pierda su trabajo con una sola llamada.
Tu padre nunca más conseguiría un contrato en esta ciudad. Suspiré, frotándome las sienes. No quiero destruirlos, Alejandro. Solo quiero que entiendan lo que se siente ser tratado como me trataron a mí. Quiero justicia, no venganza. Mi teléfono sonó nuevamente. Esta vez era mi hermana. Tras dudarlo un momento, contesté activando el altavoz. ¿Qué quieres, Juana? Pregunté secamente. Camila, tienes que ayudarme. Su voz sonaba temblorosa. Nada que ver con la mujer arrogante que me había escupido en la cara días atrás. He sido suspendida del bufete. Alguien envió un correo anónimo a los socios con pruebas de que falsifiqué mi currículum para conseguir el puesto. Dicen que están considerando acciones legales. Miré a Alejandro, quien negó con la cabeza, indicándome que él no había tenido nada que ver. Sentí una mezcla de sorpresa y una punzada de satisfacción que me avergonzó inmediatamente. ¿Y qué esperas que haga yo? Pregunté. Tu marido es Alejandro Montero. Conoce a todos en esta ciudad. Seguro puede hablar con los socios del bufete, decirles que fue un malentendido. ¿Un malentendido? ¿Falsificaste tu currículum o no? Hubo un silencio revelador al otro lado de la línea. Fue solo una pequeña exageración, admitió finalmente. Todos lo hacen, pero ahora quieren convertirme en ejemplo y arruinar mi carrera. Como tú intentaste arruinar la mía tantas veces, pensé, pero me contuve de decirlo. ¿Por qué debería ayudarte después de cómo me trataste en la fiesta? Estaba alterada. No esperaba verte llegar con él. Siempre fuiste la invisible, la que no destacaba en nada, y de repente apareces casada con uno de los hombres más ricos del país. ¿Cómo crees que me sentí? Sus palabras me golpearon como bofetadas. La invisible, la que no destacaba en nada. Incluso pidiendo ayuda, no podía evitar menospreciarme. Te llamaré luego, dije y colgué, sintiendo que la ira crecía dentro de mí. Alejandro se acercó y me abrazó por detrás. Lo que decidas hacer, estoy contigo. Pero recuerda que no necesitas mancharte las manos. La verdad siempre encuentra su camino. Asentí, pensativa, la verdad. Eso era exactamente lo que mi familia necesitaba enfrentar. Esa tarde recibí un correo electrónico inesperado. Era de Luis Guzmán, el contador principal de la empresa de mi padre. Lo había conocido años atrás cuando trabajé brevemente en la empresa familiar antes de que mi padre me despidiera alegando recortes necesarios. Curiosamente, al mes siguiente contrató a una sobrina de mi madre. Estimada Camila, decía el mensaje, primero, felicitaciones por tu matrimonio. Segundo, creo que deberías saber algo sobre la situación financiera de tu padre. Llevo años observando irregularidades que me preocupan cada vez más. Si pudiéramos reunirnos discretamente, hay documentos que deberías ver. Le mostré el correo a Alejandro, quien llamó inmediatamente a su equipo de seguridad para investigar a Luis y verificar que no fuera una trampa. Parece legítimo, me dijo después. Ha trabajado para tu padre durante 12 años, sin antecedentes. Buena reputación. Acordamos encontrarnos con Luis en un café discreto al día siguiente. Llegó puntual, visiblemente nervioso, con una carpeta gruesa bajo el brazo. Después de pedir café, fue directo al grano. Su padre está prácticamente en bancarrota, señora Montero, dijo en voz baja. Ha estado desviando fondos de la empresa para mantener un nivel de vida que no puede permitirse. La casa donde celebraron el cumpleaños tiene 3 hipotecas. Pero lo más grave es esto. Deslizó varios documentos hacia mí. Eran facturas, transferencias y contratos. Mientras los revisaba con Alejandro, sentí que mi estómago se retorcía. ¿Está usando el dinero de las pensiones de sus empleados? Preguntó Alejandro, su cara mostrando indignación. Luis asintió gravemente. Lleva haciéndolo al menos 2 años. Falsifica los informes que envía a Hacienda. Los empleados creen que sus pensiones están seguras, pero el señor Vázquez ha utilizado casi 5 millones de pesos de ese fondo. ¿Por qué me muestras esto ahora? Pregunté, tratando de procesar la información. Porque cada vez es peor. Y porque hace una semana, cuando le dije que no podía seguir ocultando estas irregularidades, me amenazó con despedirme y arruinar mi reputación. Luis se pasó una mano por el cabello canoso. Tengo 3 hijos en la universidad, señora. No puedo permitirme perder mi trabajo, pero tampoco quiero ir a la cárcel por encubrir un fraude. Al salir del café, Alejandro y yo permanecimos en silencio durante varios minutos mientras caminábamos hacia el auto. Si esto se hace público, tu padre irá a prisión, dijo finalmente. Lo sé, respondí, sintiendo un nudo en la garganta. A pesar de todo, era mi padre. ¿Qué debo hacer? Esa decisión es tuya, amor, pero recuerda que hay empleados inocentes cuyo futuro está en juego. Esa noche apenas pude dormir. Mi teléfono seguía sonando con llamadas de mi madre y mensajes de mi hermana, cada vez más desesperados.
Finalmente, a las 7 de la mañana, llamé a mi padre. Necesitamos hablar, dije cuando contestó. En persona, sin mamá, sin Juana, solo tú y yo. Camila, cariño, justamente quería hablar contigo sobre lo del otro día. Tu hermana está muy arrepentida y... Hoy a las 2 en el restaurante del Hotel Continental, lo interrumpí. Es importante. Llegué deliberadamente 10 minutos tarde. Mi padre ya estaba allí, visiblemente nervioso, algo inusual en él. Cuando me vio, se levantó y trató de abrazarme, pero me mantuve rígida. ¿Quieres explicarme por qué estás robando el dinero de las pensiones de tus empleados? Pregunté sin rodeos después de sentarme. La cara de mi padre pasó del nerviosismo al terror en un segundo. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Luis Guzmán me lo contó todo, continué, manteniendo mi voz baja pero firme. Tengo copias de todos los documentos que demuestran el fraude. Ese maldito traidor, murmuró finalmente mi padre, su cara enrojeciendo de ira. Lo despediré hoy mismo y me aseguraré de que no harás nada de eso. Lo interrumpí. Luis tiene copias de seguridad de toda la documentación. Si algo le sucede a él o a su familia, todo irá directamente a las autoridades. Mi padre se desinfló como un globo pinchado. Por primera vez lo vi realmente derrotado, y no sentí ninguna satisfacción por ello. Estaba desesperado, Camila, dijo, su voz apenas audible. Los negocios van mal desde hace años. Tu madre no quiere reducir gastos. Juana siempre necesita más dinero. Estaba ahogándome en deudas. Y la solución fue robar el futuro de personas que confían en ti, personas que han trabajado para ti durante décadas. Bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. No sé cómo salir de esto, admitió. Si se descubre, lo perderé todo. Iré a la cárcel. Ya lo has perdido todo, papá. La cuestión ahora es cuánto daño harás a los demás antes de que esto termine. Le expliqué el plan que había elaborado con Alejandro durante la noche. Vendería la empresa a Montero Holdings por un precio simbólico. Alejandro asumiría todas las deudas y garantizaría las pensiones de los empleados. Mi padre renunciaría a su puesto, pero figuraría como asesor para salvar las apariencias. La casa familiar y otros bienes tendrían que venderse para cubrir parte de lo desfalcado. Básicamente me estás dejando en la calle, dijo con amargura. Te estoy salvando de la cárcel, corregí, y asegurándome de que los empleados que confiaron en ti no pierdan sus pensiones. ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Dónde viviremos tu madre y yo? Alejandro tiene un apartamento que pueden usar temporalmente. Es modesto pero cómodo. ¿Modesto? Repitió como si le hubiera sugerido vivir bajo un puente. ¿Sabes lo que dirán nuestros amigos? ¿Nuestra posición social? Me levanté, cansada de su egoísmo. Tienes hasta mañana para decidir, papá. O aceptas el trato, o los documentos irán a la fiscalía. Al salir del restaurante, vi a mi hermana esperando en el vestíbulo del hotel. Evidentemente, mi padre había ignorado mi petición de venir solo. ¿Qué le has dicho?, exigió, acercándose a mí con cara de pocos amigos. Salió de aquí como si hubiera visto un fantasma. Pregúntale a él, respondí, intentando seguir mi camino. Juana me agarró del brazo con fuerza. No creas que no sé lo que estás haciendo. Primero haces que me suspendan del trabajo y ahora esto. ¿Es tu venganza? ¿Por todos estos años de sentirte inferior? Me solté de su agarre con un movimiento brusco. Yo no hice que te suspendieran, Juana. Tú falsificaste tu currículum. Tú mentiste. Como siempre, culpas a otros de tus propios errores. Eres una hipócrita. Te casaste con un viejo rico para no tener que esforzarte en la vida, y ahora vienes a darnos lecciones de moral. Algo se rompió dentro de mí en ese momento. Todas las humillaciones, los desprecios, las comparaciones injustas que había soportado durante años. Alejandro tiene 43 años. No es ningún viejo, dije con calma forzada. Y me casé con él porque nos amamos, algo que difícilmente podrías entender. En cuanto a esforzarme, dirijo una fundación que ha ayudado a más personas en un año que tú en toda tu carrera. Porque tienes el dinero de tu marido. No, Juana. Porque tengo compasión, visión y capacidad de trabajo. 3 cosas que tú nunca has tenido. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas de rabia. Por primera vez en nuestras vidas, yo tenía el control de la situación y ambas lo sabíamos. Vas a destruirnos, dijo, su voz temblando. ¿Eso es lo que quieres? ¿Vernos humillados? No, Juana. Solo quiero justicia. Para mí y para todas las personas a las que papá ha estafado. Me di la vuelta para irme, pero añadí antes de alejarme. Por cierto, Luis Guzmán necesitará un buen abogado para protegerse de las represalias de papá. Dado que estás suspendida, quizás podrías ofrecerle tus servicios. Gratis, por supuesto. La cara de indignación de mi hermana fue lo último que vi antes de salir del hotel. Esa noche, mi madre apareció en nuestra casa sin avisar. María, nuestra ama de llaves,
Vino a informarme visiblemente incómoda. Señora, su madre está en la entrada. Insiste en verla. Está muy alterada. Alejandro, que estaba revisando documentos en su estudio, se ofreció a acompañarme. No es necesario, le aseguré. Necesito enfrentar esto sola. Mi madre estaba en el recibidor, con el maquillaje corrido por las lágrimas y el cabello despeinado, muy lejos de su habitual apariencia impecable. ¿Cómo puedes hacernos esto? Fue lo primero que dijo al verme. Somos tu familia. La invité a pasar a la sala, más para evitar que los vecinos escucharan que por hospitalidad. Una vez sentadas, mi madre continuó su ataque. Tu padre me lo ha contado todo. ¿Quieres quitarnos la empresa, la casa, todo? ¿Es así como nos pagas después de todo lo que hemos hecho por ti? ¿Todo lo que han hecho por mí? Repetí incrédula. ¿Te refieres a favorecer siempre a Juana? ¿A despedirme de la empresa familiar? ¿A ignorarme durante años hasta que me casé con un hombre rico? Siempre fuiste la difícil. Juana se esforzaba, obtenía buenas notas, tenía ambición. Tú siempre estabas soñando despierta, conformándote con poco. Respiré hondo, recordándome que perder los estribos no ayudaría. Mamá, papá ha cometido un delito grave. Ha robado millones a sus empleados. Lo que estoy ofreciendo es una salida que evita que vaya a la cárcel. Nos estás dejando en la ruina. ¿Dónde viviremos? ¿Qué dirán nuestros amigos? Alejandro ofrece un apartamento. ¡Un apartamento!, exclamó como si le hubiera sugerido vivir en una alcantarilla. Después de nuestra mansión, ¿sabes la humillación que será? La gente hablará mucho más si papá va a la cárcel por fraude, señalé. Mi madre me miró con una mezcla de odio y súplica. Siempre fuiste egoísta. Incluso ahora, que podrías ayudarnos con tu nueva posición, eliges vengarte. No es venganza, mamá. Es justicia. Y no solo para mí, sino para todos los empleados cuyo dinero robó papá. Se levantó, temblorosa de ira. Te arrepentirás de esto, Camila. La familia es lo único que importa al final. Exacto, respondí con tristeza. Es una lástima que ustedes nunca lo entendieran cuando se trataba de mí. La vi marcharse, erguida a pesar de todo, manteniendo las apariencias hasta el final. Cuando la puerta se cerró, sentí una mezcla de alivio y tristeza. No era así como había imaginado mi reconciliación con mi familia, pero tampoco me arrepentía de mis acciones. Alejandro apareció a mi lado, abrazándome por la espalda. ¿Estás bien?, preguntó, su cara mostrando genuina preocupación. Sobreviviré, respondí, apoyándome en él. Pero esto aún no ha terminado. Mi esposo asintió, entendiéndome perfectamente como siempre. Lo sé. Mañana es el día decisivo. A la mañana siguiente, mi padre llegó puntualmente a las oficinas de Montero Holdings. Venía solo, lo cual me sorprendió. Su cara mostraba las señales de una noche sin dormir. Ojos enrojecidos, piel pálida, arrugas más pronunciadas que nunca. Alejandro presidió la reunión con su habitual eficiencia profesional. Los abogados presentaron los documentos de transferencia de la empresa, los acuerdos para saldar deudas, la escritura de la casa familiar que pasaría a venderse. Una vez firme estos documentos, dijo mi padre mirándome fijamente, ¿tengo tu palabra de que los registros del fraude quedarán enterrados? Siempre que cumplas con tu parte, respondí. Ningún empleado perderá su pensión y Luis Guzmán mantendrá su puesto con un aumento de sueldo. Mi padre asintió lentamente. Debo admitir que subestimé tu inteligencia todos estos años, Camila. Siempre pensé que Juana era la astuta. No es cuestión de astucia, papá. Es cuestión de principios. Firmó todos los documentos con mano temblorosa. Cuando terminó, parecía haber envejecido 10 años. ¿Qué pasará ahora con la empresa?, preguntó a Alejandro. Será reestructurada e incorporada a nuestra división de construcción, respondió mi marido. Todos los empleados conservarán sus puestos, con mejores condiciones. Mi padre asintió, derrotado. Construí esa empresa desde cero, murmuró. 30 años de mi vida. Y casi la destruiste por tu avaricia, añadí. Los empleados que te ayudaron a construirla merecían algo mejor. Cuando la reunión terminó, mi padre se detuvo en la puerta. Tu madre está destrozada, dijo sin voltearse. Juana también. Espero que estés satisfecha. No se trata de satisfacción, papá. Se trata de hacer lo correcto. Se fue sin añadir nada más. Lo vi alejarse por el pasillo, con los hombros caídos y paso inseguro, tan diferente del hombre imponente que recordaba de mi infancia. ¿Crees que te perdonarán algún día?, preguntó Alejandro cuando nos quedamos solos. No lo sé, respondí con sinceridad. Pero tampoco estoy segura de querer su perdón. A veces es mejor dejar atrás lo que te hace daño
incluso si es tu propia familia. Mi esposo me abrazó en silencio, su presencia más reconfortante que cualquier palabra. A pesar de la tristeza, sentía una extraña paz interior. Por primera vez en mi vida, había actuado según mis propios términos. Lo que no sabía entonces era que el verdadero enfrentamiento con mi hermana estaba por llegar, y que cambiaría nuestras vidas para siempre. 3 semanas después de que mi padre firmara los documentos, recibí una llamada inesperada. Era Martín Salgado, uno de los socios principales del bufete donde trabajaba mi hermana. Señora Montero, dijo con voz formal, nos gustaría programar una reunión con usted lo antes posible. Ha surgido una situación delicada, relacionada con su hermana. ¿Qué tipo de situación? Pregunté, inmediatamente alerta. Preferiría discutirlo en persona. ¿Podría venir a nuestras oficinas mañana a las 10? Acepté, intrigada y preocupada a partes iguales. Cuando le conté a Alejandro, su cara se tensó. ¿Quieres que te acompañe?, ofreció. No, esto parece algo entre Juana y yo. Debo manejarlo sola. Al día siguiente, entré en las elegantes oficinas del bufete, Salgado y Asociados. La recepcionista me condujo inmediatamente a una sala de conferencias, donde esperaban 3 hombres de traje y expresión grave. Martín Salgado se levantó para saludarme. Gracias por venir, señora Montero, dijo, invitándome a sentarme. Le presento a mis socios, Eduardo Vera y Felipe Méndez. Después de los saludos formales, Salgado fue directo al grano. Hemos descubierto algo muy perturbador. Su hermana, Juana Vázquez, ha estado robando información confidencial de clientes para venderla a la competencia. La noticia me dejó sin aliento. Esperaba algo malo, pero no a ese nivel. ¿Están seguros?, pregunté. Eduardo Vera deslizó una carpeta hacia mí. Completamente. Tenemos pruebas irrefutables. Correos electrónicos, transferencias bancarias, testimonios de un informante interno en la empresa competidora. Revisé los documentos con incredulidad creciente. Mi hermana había vendido información confidencial de al menos 5 casos importantes, poniendo en riesgo millones de pesos en litigios y la reputación del bufete. ¿Por qué me están contando esto?, pregunté finalmente. Deberían estar hablando con la policía, no conmigo. Los 3 hombres intercambiaron miradas incómodas antes de que Salgado respondiera. Su marido es uno de nuestros clientes más importantes, señora Montero. No queremos perjudicar esa relación con un escándalo público. Además, el apellido Vázquez está ahora vinculado al suyo. Un proceso penal contra su hermana podría afectar indirectamente la reputación de los Montero. Entendí inmediatamente. No me estaban informando. Estaban buscando una solución discreta. ¿Qué proponen exactamente? Si su esposo pudiera compensar a los clientes afectados, comenzó Méndez, pero lo interrumpí. ¿Están sugiriendo que Alejandro pague por los crímenes de mi hermana? No exactamente, matizó Vera, pero una compensación generosa podría persuadir a los clientes de no presentar cargos. El bufete manejaría todo discretamente. Juana sería despedida, por supuesto, pero sin escándalo público. Me levanté indignada. Señores, aprecio su preocupación por la reputación de mi marido, pero me temo que están hablando con la persona equivocada. Mi hermana es una adulta responsable de sus propias acciones. Si ha cometido delitos, debe afrontar las consecuencias. Señora Montero, por favor, reconsidere, insistió Salgado. Un juicio así sería devastador para todos los involucrados. La prensa se cebaría con el caso. El apellido Vázquez. Ya no uso ese apellido, le recordé. ¿Y si les preocupa la relación comercial con mi marido? Deberían saber que Alejandro valora la integridad por encima de todo. No esperaría menos de los abogados que representan sus intereses. Salí de la reunión con la cabeza alta, pero el corazón pesado. En el auto, llamé a Alejandro para informarle de la situación. Hiciste lo correcto, me aseguró. No podemos encubrir un delito así, ni siquiera por tu familia. Lo sé, respondí, sintiendo una mezcla de tristeza y determinación. Pero necesito hablar con Juana antes de que todo explote. ¿Puedes averiguar dónde está ahora? Gracias a los contactos de Alejandro, supe que mi hermana estaba en su apartamento. Me dirigí allí directamente, sin anunciarme. Cuando abrió la puerta, su cara mostró primero sorpresa y luego desprecio. ¿Vienes a regodearte?, preguntó, dejándome entrar a regañadientes. Su lujoso apartamento, que siempre había mantenido impecable, estaba ahora desordenado, con ropa tirada y botellas de vino vacías sobre la mesa. Vengo de reunirme con los socios de tu bufete, dije sin rodeos. Sé lo que hiciste, Juana. La vi palidecer, pero se recuperó rápidamente. No sé de qué hablas. Vendiste información confidencial de clientes, comprometiste casos por dinero,
Es un delito grave, y lo sabes perfectamente. Se dejó caer en el sofá, toda su arrogancia desapareciendo de golpe. ¿Te lo han contado todo?, preguntó con voz pequeña. Sí, y querían que Alejandro pagara para encubrirlo. Me negué. Mi hermana levantó la mirada, sus ojos llenos de pánico. ¿Te negaste? ¿Sabes lo que eso significa? Iré a la cárcel, probablemente, confirmé, a menos que cooperes completamente y devuelvas todo el dinero que recibiste. No tengo ese dinero, gritó desesperada. Lo he gastado. El apartamento, los viajes, la ropa. ¿Por qué lo hiciste, Juana? Tenías un buen trabajo, un futuro brillante. Se rió sin humor. ¿Un buen trabajo? Estaba estancada. Los socios me ignoraban. Mientras tanto, los gastos aumentaban. Papá ya no podía ayudarme económicamente. Necesitaba dinero para mantener mi estilo de vida. Así que decidiste robar. No lo llames así. Solo vendí información que ya tenía. Nadie salió realmente perjudicado, excepto los clientes que confiaron en ti. Y el bufete que te dio una oportunidad. Y nuestra familia, que ahora tendrá otro escándalo que enfrentar. Mi hermana se derrumbó, llorando abiertamente. Por primera vez desde que éramos niñas, la vi completamente vulnerable, sin máscaras de superioridad o desprecio. ¿Qué voy a hacer?, sollozó. Mi carrera está acabada. Iré a la cárcel. Mi vida está arruinada. A pesar de todo lo que me había hecho, sentí una punzada de compasión. Era mi hermana, después de todo. Habíamos crecido juntas, compartido habitación durante años antes de que la rivalidad impuesta por nuestros padres nos separara. Hay una salida, dije finalmente. No fácil, pero mejor que la cárcel. Le expliqué el plan que había improvisado de camino a su apartamento. Confesaría todo al bufete, devolvería lo que pudiera del dinero, Alejandro prestaría el resto, que ella pagaría trabajando, y aceptaría no ejercer la abogacía durante 5 años. A cambio, el bufete no presentaría cargos penales. ¿Por qué me ayudarías después de todo?, preguntó secándose las lágrimas. Porque a diferencia de ti y de nuestros padres, creo que la familia debería apoyarse, no destruirse mutuamente. Me miró como si me viera realmente por primera vez. Siempre te subestimé, admitió en voz baja. Papá y mamá también. Eras la sensible, la soñadora. Creíamos que eso te hacía débil. La empatía no es debilidad, Juana. Es lo que me ha permitido construir algo significativo con mi vida, más allá del dinero o el prestigio. Se quedó en silencio un momento, procesando mis palabras. ¿Crees que algún día podremos ser verdaderas hermanas?, preguntó finalmente. ¿Sin competencia? ¿Sin resentimientos? No lo sé, respondí con honestidad. Hay mucho daño acumulado, pero quizás podamos empezar de nuevo, como adultas, sin la influencia tóxica de nuestros padres. Asintió lentamente. Me gustaría intentarlo, si me das la oportunidad. La miré a los ojos, buscando sinceridad. Había pasado tanto tiempo desde que habíamos tenido una conversación honesta, que me costaba confiar en ella, pero todos merecíamos una segunda oportunidad, incluso Juana. Primero, arreglemos este desastre, dije, señalando los documentos del bufete. Luego veremos qué tipo de relación podemos construir. 3 días después, mi hermana firmaba un acuerdo confidencial con el bufete. Devolvería el dinero, renunciaría a ejercer la abogacía durante 5 años y trabajaría como asistente administrativa en una de las empresas subsidiarias de Alejandro para pagar su deuda. Mientras tanto, mis padres se habían mudado al apartamento que Alejandro les había ofrecido. Mi madre seguía sin hablarme, pero mi padre me llamó una tarde, su voz notablemente más humilde que nunca. Los empleados están contentos con los cambios en la empresa, dijo después de un incómodo silencio inicial. El nuevo sistema de pensiones es mucho mejor que el anterior. Me alegro, respondí, esperando a que llegara al verdadero motivo de su llamada. Camila, continuó, su voz quebrándose ligeramente, nunca te di el crédito que merecías. Siempre pensé que Juana era como yo, ambiciosa, directa, práctica, y tú eras diferente. No sabía cómo relacionarme contigo. Podrías haberlo intentado, papá. Podrías haberme aceptado como era, en lugar de compararme constantemente con Juana. Lo sé, admitió. Nos equivocamos. Tu madre todavía no puede verlo, pero yo sí. Fuimos injustos contigo. Y ahora que lo hemos perdido todo, me doy cuenta de que lo único realmente importante, la familia, también lo descuidamos. Sus palabras me sorprendieron. No esperaba un reconocimiento así de mi padre, siempre tan orgulloso. ¿Crees que podamos empezar de nuevo?, preguntó con voz cautelosa. No como padre e hija, quizás es demasiado tarde para eso, pero al menos como personas que se respetan. Podemos intentarlo, respondí,
sintiendo una mezcla de esperanza y cautela. Pero llevará tiempo, papá. La confianza no se reconstruye de la noche a la mañana. Lo entiendo. Y quiero que sepas que, aunque tu madre aún está dolida, yo reconozco que hiciste lo correcto. Los empleados no merecían pagar por mis errores. Cuando colgué, me sentí extrañamente ligera. No había perdonado completamente a mi padre, pero su reconocimiento significaba más de lo que hubiera imaginado. En los meses siguientes, nuestra familia comenzó un lento y difícil proceso de reconstrucción. Mi madre eventualmente superó su orgullo y aceptó que su estilo de vida anterior había terminado. Comenzó a trabajar media jornada en una tienda de ropa, algo que inicialmente consideró humillante, pero que acabó dándole un propósito y autonomía que nunca había tenido. Juana se adaptó sorprendentemente bien a su nuevo trabajo. Sin la presión de mantener apariencias ni competir constantemente, descubrió que tenía un talento natural para la organización y la gestión de equipos. Empezamos a vernos ocasionalmente para tomar café, conversaciones inicialmente tensas, que gradualmente se volvieron más naturales. Un año después del incidente en la fiesta de cumpleaños de mi padre, organizamos una cena en nuestra casa para celebrar el primer aniversario de la fundación. Invité a mi familia, incluyendo a Juana, más como un gesto simbólico que con esperanzas reales de reconciliación completa. Para mi sorpresa, todos aceptaron. La cena fue incómoda al principio, con conversaciones forzadas y silencios prolongados. Pero cuando presenté los resultados del primer año de la fundación, mostrando cómo habíamos ayudado a más de 1000 familias a acceder a viviendas dignas, vi algo inesperado en los ojos de mi madre. Orgullo. Has logrado algo extraordinario, Camila, dijo, la primera vez que reconocía uno de mis logros sin compararme con Juana. Mi hermana asintió, añadiendo, siempre tuviste esta visión social que a mí me faltaba. Ahora entiendo por qué Alejandro vio algo especial en ti desde el principio. Mi esposo, sentado a mi lado, tomó mi mano bajo la mesa y la apretó suavemente. Su cara reflejaba el mismo orgullo que sentía yo, no por la aprobación tardía de mi familia, sino por haber permanecido fiel a mis valores a pesar de todo. Cuando mis padres y Juana se fueron esa noche, Alejandro me abrazó en el porche mientras los veíamos alejarse. ¿Cómo te sientes?, preguntó, su voz suave contra mi cabello. En paz, respondí. No es la familia perfecta que soñaba de niña, pero es un comienzo honesto. ¿Sabes qué es lo más admirable de ti?, dijo, girándome para mirarme a la cara. Que después de todo lo que te hicieron, sigues teniendo esta capacidad de perdonar sin olvidar, de establecer límites sin venganza. Aprendí del mejor, sonreí, besándolo suavemente. 2 años después de aquella fatídica fiesta donde mi hermana me escupió en la cara, mi vida había cambiado de formas que nunca imaginé. La fundación se había expandido a 3 estados, ayudando a miles de familias. Juana había encontrado su camino, más humilde pero también más auténtico, y ahora dirigía el Departamento de Responsabilidad Social de una de las empresas de Alejandro. Mis padres habían aceptado su nueva realidad y, aunque nuestra relación nunca sería perfecta, habíamos encontrado un terreno común basado en el respeto mutuo. En cuanto a Alejandro y yo, esperábamos nuestro primer hijo. Cuando la prueba de embarazo dio positivo, mi primer pensamiento fue que este niño nunca conocería la crueldad de ser el menos favorecido, de sentirse invisible en su propia familia. Una tarde, mientras revisaba documentos en mi oficina, recibí una visita inesperada. Era Juana, con una pequeña caja de regalo. Para el bebé, dijo, entregándomela con una sonrisa tímida. Lo vi y pensé en ti. Dentro había un pequeño marco de plata con las palabras grabadas. En esta familia, todos son igualmente amados. La miré, sorprendida por el gesto y el mensaje. Sé que serás una madre maravillosa, Camila, dijo mi hermana con sinceridad. Mucho mejor de lo que la nuestra fue. Este bebé tiene mucha suerte. Gracias, respondí, realmente conmovida. Significa mucho viniendo de ti. Se sentó frente a mí, su cara más serena de lo que la había visto en años. ¿Sabes? A veces pienso en esa fiesta, cuando te escupí. Se sonrojó de vergüenza al recordarlo. Estaba tan consumida por los celos, por la rabia de verte triunfar donde yo había fracasado. Eso quedó en el pasado, le aseguré. Lo sé. Pero quiero que sepas que ese día, cuando el magnate te defendió, cuando dijo, hazle eso otra vez a mi mujer y te destruiré, no te estaba viendo como una posesión. Te estaba valorando como lo que siempre fuiste, y nosotros no supimos ver. Una mujer extraordinaria. Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuve. No eran lágrimas de tristeza ni de rabia, sino de aceptación. Finalmente, después de tanto tiempo, mi hermana me veía, realmente me veía. Somos adultas ahora.
dije. Podemos elegir qué tipo de hermanas queremos ser, sin la influencia tóxica de nuestros padres. Juana asintió, extendiendo su mano sobre la mesa. La tomé, sintiendo que cerrábamos un capítulo doloroso y abríamos uno nuevo. No perfecto, pero sí más honesto. Esa noche, le conté a Alejandro sobre la visita de Juana. Estábamos en la terraza de nuestra casa, observando el atardecer sobre la ciudad que ahora se extendía a nuestros pies. ¿Crees que ha cambiado realmente?, preguntó, siempre protector. Creo que todos hemos cambiado, respondí. Yo incluida. Ya no soy la mujer insegura que permitía que me menospreciaran, y eso lo aprendí gracias a ti. No, amor, corrigió con suavidad. Eso siempre estuvo dentro de ti. Yo solo te ayudé a verlo. Apoyé mi cabeza en su hombro, pensando en el largo camino recorrido. De ser la hija invisible, la hermana menospreciada, había pasado a construir mi propio camino, basado no en la aprobación de los demás, sino en mis propios valores. Cuando nuestro hijo pregunte sobre nuestra historia, dijo Alejandro, colocando una mano sobre mi vientre apenas abultado. ¿Qué le contaremos? La verdad, respondí, que a veces las familias se rompen para poder reconstruirse mejor, que el respeto debe ganarse, no exigirse, y que el verdadero poder no está en humillar a otros, sino en mantenerse fiel a uno mismo incluso en los momentos más difíciles. Alejandro sonrió, besando mi frente. Ese día, en la fiesta, cuando tu hermana te escupió y yo la amenacé, ¿sabes por qué lo hice? ¿Porque nadie trata así a la mujer de Alejandro Montero? Bromeé, imitando su tono serio de aquel día. No, respondió, su cara seria pero con ojos llenos de amor, porque vi en tu cara algo que me rompió el corazón, la resignación de alguien que está acostumbrada a ser tratada injustamente, y juré que nadie volvería a hacerte sentir así nunca más. Lo abracé con fuerza, agradecida no solo por su protección aquel día, sino por haberme ayudado a encontrar mi propia voz. Mi vida había dado un giro completo desde aquella humillación pública. El escupitajo de mi hermana, que en su momento pareció la culminación de años de desprecio, se había convertido en el catalizador de mi transformación. No era solo la esposa del magnate, la mujer que finalmente había ganado el respeto de su familia a través del estatus y el dinero. Era Camila, una mujer que había encontrado su propósito, su voz y su dignidad, y que ahora construía la familia que siempre había deseado tener. El camino no había sido fácil ni rápido. Había requerido establecer límites dolorosos, tomar decisiones difíciles y enfrentar verdades incómodas. Pero mirando hacia atrás, cada momento difícil había valido la pena. Cuando el sol finalmente se ocultó en el horizonte, Alejandro y yo entramos a nuestra casa, dejando atrás las sombras del pasado y caminando juntos hacia un futuro que, por primera vez en mi vida, se sentía completamente mío. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente día.